Ahora les voy a hablar de Atlantis, Agartha y el Valhalla, o del camino hacia Hiperbórea, que primero los llevará irremediablemente a Asgard. Les recuerdo que estos solo son nombres y referencias, las más de las veces a asuntos esotéricos. Algunas partes de lo aquí expuesto son alegorías. Ustedes tendrán que discernir la diferencia y encontrar el camino que los llevará ahí. Entonces, comencemos. Una referencia a sucesos tan remotos como la perversa asociación entre los dioses traidores y el demiurgo tenía como finalidad servir de introducción para un hecho que voy a destacar enseguida. Cuando el demiurgo conviene con los dioses traidores ceder a estos el control de la jerarquía, les entrega el signo Tiferet, que representa a uno de los 10 Sefirot y permite un control total sobre los aspectos formales de la creación. El signo Tiferet es la expresión simbólica de la manifestación material de los arquetipos divinos, aspecto que suele sintetizarse como belleza del demiurgo. Por si no se ha comprendido bien, conviene repetir que los demonios de Shambhala quedaron en posesión de un signo que representa todo el aspecto Tiferet del demiurgo, permitiendo acceder a él y compartir su poder. Naturalmente que el signo Tiferet es la clave de Maya, la ilusión de lo real, y por lo tanto la más terrible herramienta de la hechicería. Quien observe el signo Tiferet, el cual es bastante complejo desde el mundo, es decir, encarnado kármicamente, corre el riesgo de abismarse inmediatamente perdiendo todo punto de referencia y por consiguiente la razón. Por tal motivo la sabiduría hiperbórea recomienda aplicar la ley del cerco al signo Tiferet para poder observarlo sin peligro. No está de más señalar que en toda ofensiva hiperbórea contra los demonios de Shambhala, tarde o temprano, se produce una confrontación con el signo Tiferet, dado que se confía en su nefasta influencia para vencer a los hombres despiertos. Luego que los dioses traidores recibieron el signo Tiferet y construyeron Shambhala, ya no fue posible para los dioses leales permanecer sobre la superficie terrestre, pero tampoco deseaban abandonar el sistema solar, dejando tras de sí a miles de millones de espíritus cautivos, y entonces planificaron la estrategia Odal. Pero antes, ¿qué cuadro presentaba un espíritu cautivo? Básicamente la pérdida del origen y la inconsciencia consiguiente, es decir, la pérdida del tiempo propio, el encadenamiento a la materia, parte fundamental del encadenamiento al inminente fluir de la conciencia del demiurgo, o sea, de la sincronización del tiempo del mundo. Los espíritus cautivos ligados al tiempo iban a tardar millones de años en recuperar su conciencia, si es que algún día lo lograban. En esa circunstancia, los dioses, en una maravillosa exhibición de valor e intrepidez, dan comienzo a la estrategia Odal. El primer problema que debían afrontar era mantenerse independientes del tiempo, pero no fuera de él, ya que tendrían que seguir de cerca las desventuras de los espíritus cautivos para ayudarlos a evitar la confusión estratégica y eventualmente rescatarlos. Por otra parte, la independencia del tiempo era necesaria para que los dioses pudieran conservar su propio tiempo, su conciencia del origen, pues de otro modo corrían el riesgo de caer también en el gran engaño. Pero, en tanto se sucedieran los eones, los dioses deberían disponer de un sitio agradable, apto para ser ocupado y defendido por una guarnición de terribles guerreros estelares. Estos eran los problemas principales. Había otros, pero los pasaré por alto en homenaje a la brevedad. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Los dioses leales buscaron un sitio de la tierra conveniente para sus propósitos. Como tal sitio iba a desaparecer luego de la oposición estratégica, no lo escogieron dentro de un continente, pues ello habría ocasionado quizá un cataclismo que retrasaría aún más el destino de los espíritus cautivos. En cambio, buscaron entre las islas y eligieron una de ellas, situada en lo que hoy sería el extremo septentrión, pero que en aquellos días era una zona tropical, procediendo enseguida a acercarla. Siendo una isla enorme el trabajo a realizar para construir una cíclopea muralla de piedra en torno a su perímetro, parecía hoy una tarea imposible. Pero la sabiduría hiperbórea que disponían los dioses les dio las soluciones para acabar rápidamente con el trabajo, y en poco tiempo un colosal muro transformaba a la paradisíaca isla en inexpugnable fortaleza.
No es posible describir la arquitectura extraterrestre de los muros, pues me perdería en explicaciones y no adelantaría mucho. Solo diré que en algunos tramos la construcción era semejante a la fortaleza preincaica de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, en Perú, pero tal semejanza, debo decirlo también, era muy aproximada, ya que Sacsayhuamán es aún demasiado humana. En la muralla practicaron una sola abertura, cosa que sorprenderá a quienes no conozcan los principios estratégicos de la sabiduría hiperbórea. Y fuera de esta abertura, que ya he nombrado con una denominación moderna, Porta Infernalis, se colocó la Bruna de Oricalco. Llegó el momento, pues, de volver sobre el mayor misterio. El gran gallardo, audazmente instalado en un lugar impensable, atrás de Venus, como sol negro o expresión del origen, decidió responder a la vil conspiración de los dioses traidores con un acto de guerra. Para cumplir con su voluntad, fue que los dioses liberadores ocuparon la isla y la amurallaron, iniciando la estrategia Odal. Pero la estrategia Odal tenía por objeto despertar y orientar a los hombres, individual o racialmente. Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consistía el acto de guerra con que respondía el Cristo hiperbóreo, el gran gallardo, a la traición de los dioses de Shambhala? Concretamente, el golpe de guerra estaba dado por el Graal, la gema hiperbórea, quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo. Impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu, ya que su impañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial. El Graal, al divinizar los linajes hiperbóreos, constituía el desafío mayor, pues amenazaba con enviar al fracaso los planes infernales. El conflicto sería, desde entonces, eternamente planteado por todo aquel que lograse despertar, cualquiera fuese el infierno en el que se encontrase, ya que el Graal sería asentado en el plano físico, es decir, en la más baja de las regiones infernales, y su brillo sería visto desde todos los rincones del mundo, incluso el plano astral y todos aquellos purgatorios que los demonios preparan allí para engañar a los espíritus, aún en aquellos planos tan sutiles de las mónadas emanadas por el demiurgo, donde también hay espíritus hiperbóreos completamente idiotizados, a quienes se les ha hecho creer que deben permanecer allí mientras sus otros cuerpos más densos evolucionan. Por último, el Graal era, si se me permite la metáfora, un guante arrojado a la cara de los demonios, para un desafío al cual estos, por su cobardía, no serían capaces de responder. Pero no era tan sencillo lograr que el Graal, una vez ingresado en el plano físico, permaneciese simplemente ubicado en un lugar, por ejemplo, en un altar. Por su carácter atemporal, como reflejo del origen, el Graal, cual verdadero diluyente universal, lo atravesaría todo y se perdería de vista, especialmente si para quien le mirase transcurriese el tiempo del mundo. El Graal no puede ser asentado sobre ninguna sustancia que fluya a impulso del aliento del Logos, es decir, que fluya temporalmente, pues se perdería en el pasado, ya que su esencia está siempre en el origen. ¿Qué hacer? Hay que preparar un asiento material en manera tal que soporte el Graal, aunque éste permanezca en el pasado y aunque el tiempo del mundo transcurra efectivamente para dicho asiento. ¿Puede construirse algo así? Solamente si entre la sustancia del asiento y el Graal se intercala un signo que neutralice la temporalidad. Esto significa que el signo debe representar el movimiento inverso al empleado por el demiurgo para construir el sistema solar. Un signo así, que es el colmo de los símbolos heréticos, fue empleado por los dioses para construir el asiento del Graal, al cual he llamado Bruna de Oricalco. Atención a esto porque lo diré una sola vez. De la Bruna de Oricalco, que es un signo muy complejo y de tremendo poder mágico, se deriva previa mutilación y deformación la runa esvástica, de la cual se ha escrito tantos disparates. Para construir el asiento del Graal se optó por una piedra cristalina de color azul-violeta, semejante a un ágata. En su parte superior, en una zona ligeramente cóncava, se engastó una bruna de oricalco hábilmente cincelada por los dioses leales, y una vez concluido el asiento, se lo depositó fuera de las murallas de la isla en dirección a la Porta Infernalis, pero a muchas millas de allí, en una región continental. Será difícil
que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal descendiendo en los 7 infiernos. Tal vez si se piensa en un rayo verde de brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente, ante quien los demonios giran sus fieros rostros helados de espanto, un rayo que, cual hoja cegadora de invencible espada, va sesgando los 400.000 mundos de engaño buscando el corazón del enemigo, una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. Si se piensa en el rayo, en la espada, en el fruto, en la serpiente, tal vez así sea posible intuir lo que ocurrió en aquel momento crucial cuando la verdad fue puesta al alcance de los espíritus cautivos. Sí, porque desde que el Graal se asentó sobre la bruna de Oricalco, el árbol de la ciencia quedó plantado al alcance de aquellos que, completamente confusos, vivían en el infierno creyendo habitar un paraíso. De ahora en adelante, podrían comer su fruto y sus ojos serían abiertos. Aleluya por el Cristo hiperbóreo, la serpiente del paraíso. Aleluya por aquellos que comieron del fruto prohibido, los hombres despiertos y transmutados. ¿Cuál fue el siguiente paso de los dioses? Previamente a la caída del Graal, pero cuando este fenómeno ya estaba ocurriendo en otros planos, aplicaron la ley del cerco a las murallas de la isla, aislando el área interior del exterior. Para comprender el efecto que tal acción estratégica produjo, hay que tener presente que esa era la primera vez que se liberaba una plaza en el sistema solar. Cuando un anillo de fuego pareció brotar de las imponentes murallas y ya no se vio más hacia el interior de la isla, envuelta en una extraña nube vibratoria y flamígera, el demiurgo comenzó a sentir amputada su substancia. La estrategia de los dioses apuntaba a ganarle, no solamente el área plana de la isla, sino también su relieve, sus montes y valles, sus lagos y bosques, sus vegetales y animales. La isla, país vasto, era también una gigantesca arca de Noé que debería recibir durante milenios a los hombres que lograsen despertar y huir de las cadenas materiales, y también a aquellos que se hubiesen transmutado luchando a muerte en las batallas. Todo un país sustraído al control inmanente del demiurgo era una experiencia nueva. Pero, como quiera que esto hubiese sido posible, lo cierto es que la isla continuaba allí, oculta por una barrera de fuego, pero en el mismo lugar. Es por eso que la reacción del demiurgo hizo temblar la tierra, buscando afectar de algún modo aquel fenómeno incomprensible y recuperar el dominio de la plaza. Terribles maremotos agitaron los mares adyacentes y vientos nunca vistos soplaron inútilmente contra las titánicas murallas. El cielo se oscureció por las nubes de ceniza de volcanes súbitamente despiertos y el fondo del océano amenazaba con partirse e intentar tragar a la isla liberada. El mundo parecía haber enloquecido, mostrando el espectáculo terrorífico de todas las fuerzas de la naturaleza descontroladas, cuando, como si fuese el colmo de las abominaciones, el Graal descendió sobre la tierra. ¿Qué podría agregar para dar una idea de lo que sucedió allí? Ya dije que es muy difícil describir y hasta mencionar un suceso que generó una irritación perpetua en los demonios. Tal vez este comentario diga algo si se recuerda las explicaciones cabalísticas de Vera y Birsa, personajes de la novela mágica de El misterio de Belicena Vilca, que dicen: al caer el Graal sobre la tierra, más allá de los 370 veces 10.000 mundos, el gran rostro del anciano lanzó un aullido de horror que aún se oye reverberar en los confines del cosmos. No bien el Graal se hubo asentado sobre la runa de Oricalco, los dioses leales practicaron la oposición estratégica, logrando, ahora sí, que la isla amurallada se tornase invisible, desapareciendo para siempre de la superficie terrestre. De allí en adelante, los hombres dormidos hablarían del Valhalla, la morada de los dioses, o también de Hiperbórea, la isla tragada por el mar. Pues el mito original, transmitido carismáticamente por los dioses, ha sufrido distintas caídas en el exoterismo debido a la impureza de sangre de los hombres dormidos. Bueno, saquen sus propias conclusiones. La procedencia de los mitos y las leyendas sobre un continente perdido. Luego de estos sucesos esotéricos, que no solamente quieren decirnos lo que en ellos se dice, sino que aquellas personas avesadas podrán intuir que lo aquí expuesto trasciende el intelecto y abarca un campo mucho más profundo de la vida humana.
llegando incluso para aquellos que disponen de algo que la sabiduría hiperbórea llama predisposición gnóstica a sentir el llamado de la sangre, la mine palpitando en su interior. Pero continuemos. Pero ahora daremos otro salto en el tiempo de los relatos para centrarnos en el secreto de una familia o casa. Y este secreto en síntesis consiste en lo siguiente. La familia mantuvo oculto mientras transcurría 14 generaciones americanas el instrumento de un antiguo misterio, tal vez el más antiguo misterio de la raza blanca. Tal instrumento permite a los iniciados hiperbóreos conocer el origen extraterrestre del espíritu humano y adquirir la sabiduría suficiente como para regresar a ese origen, abandonando definitivamente el demencial universo de la materia y la energía de las formas creadas. ¿Cómo llegó a nuestro poder ese instrumento? En principio le diré que fue traído a América por mi antepasado Lito de Tarsis, quien desembarcó en Colonia Coro en 1534 y, pocos años después, fundó la rama tucumana de la estirpe. Pero esto no corresponde a la pregunta. En verdad, para aproximarse a la respuesta directa, habría que remontarse a miles de años atrás, hasta la época de los reyes de mi pueblo, de quienes Lito de Tarsis era uno de los últimos descendientes. Aquel pueblo que habitaba la península ibérica desde tiempos inmemoriales, lo denominaré, para simplificar, íbero en adelante, sin que ello signifique adherir a ninguna teoría antropológica o racial moderna. La verdad es que poco se sabe actualmente de los íberos, pues todo cuanto a ellos se refiere, especialmente a sus costumbres y creencias, fue sistemáticamente destruido u ocultado por nuestros enemigos. Ahora bien, en la época en que conviene comenzar a narrar esta historia, los íberos se hallaban divididos en dos bandos irreconciliables, que se combatían a muerte mediante un estado de guerra permanente. Los motivos de esa enemistad no eran menores, se basaba en la práctica de cultos esencialmente contrapuestos, en la adoración de dioses enemigos. Por lo menos esto era lo que veían los miembros corrientes de los pueblos combatientes. Sin embargo, las causas eran más profundas y los miembros de la nobleza gobernante, reyes y jefes, las conocían con bastante claridad, según se susurraba en las cámaras más reservadas de las cortes, puesto que se trataba de un secreto celosamente guardado. Había sido en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, cuando procedentes del mar occidental arribaron a los continentes europeo y africano grupos de sobrevivientes pertenecientes a dos razas diferentes. Unos eran blancos semejantes a los miembros de mi pueblo y los otros eran de tez morena, aunque sin ser completamente negros como los africanos. Estos grupos, no muy numerosos, poseían conocimientos asombrosos, incomprensibles para los pueblos continentales y poderes terribles, poderes que hasta entonces solo se concebían como atributos de los dioses. Así pues, poco les costó ir dominando a los pueblos que hallaban a su paso, y digo que hallaban a su paso porque los atlantes no se detenían jamás definitivamente en ningún lugar, sino que constantemente avanzaban hacia el este. Mas tal marcha era muy lenta, pues ambos grupos se hallaban abocados a muy difíciles tareas, las que asumían mucho tiempo y esfuerzo, y para concretar, las cuales necesitaban el apoyo de los pueblos nativos. En realidad solo uno efectuaba la tarea más pesada, puesto que luego de estudiar prolijamente el terreno, se dedicaba a modificarlo en ciertos lugares especiales mediante enormes construcciones megalíticas, menhires, dólmenes, cromlechs, pozos, montes artificiales, cuevas, etc. Aquel grupo de constructores era el de la raza blanca y había precedido en su avance al grupo moreno. Este último, en cambio, parecía estar persiguiendo al grupo blanco, pues su desplazamiento era aún más lento y su tarea consistía en destruir o alterar mediante el tallado de ciertos signos las construcciones de aquellos. Como decía, estos grupos jamás se detenían definitivamente en un sitio, sino que, luego de construir su tarea, continuaban moviéndose hacia el este. Empero, los pueblos nativos que permanecían en los primitivos solares ya no podían retornar jamás a sus antiguas costumbres. El contacto con los atlantes los había transmutado culturalmente. El recuerdo de los hombres semidivinos procedentes del mar occidental no podría ser olvidado por milenios.
Y digo esto para plantear el caso improbable de que algún pueblo continental hubiese podido permanecer indiferente tras su partida. Realmente esto no podía ocurrir porque la partida de los atlantes no fue nunca brusca, sino cuidadosamente planificada, solo concretada cuando se tenía la seguridad de que justamente los pueblos nativos se encargarían de cumplir con una misión que sería del agrado de los dioses. Para ello, habían trabajado pacientemente sobre las mentes dúctiles de ciertos miembros de las castas gobernantes, convenciéndolos sobre la conveniencia de convertirse en sus representantes frente al pueblo. Una oferta tal sería difícilmente rechazada por quien detente una mínima vocación de poder, pues significa que, para el pueblo, el poder de los dioses ha sido transferido a algunos hombres privilegiados y a algunos de sus miembros especiales. Cuando el pueblo ha visto una vez el poder y guarda memoria de él, su ausencia posterior pasa inadvertida si allí se encuentran los representantes del poder. Y sabido es que los regentes del poder acaban siendo los sucesores del poder. A la partida de los atlantes, pues, siempre quedaban sus representantes, encargados de cumplir y hacer cumplir la misión que agradaba a los dioses. ¿Y en qué consistía aquella misión? Naturalmente, tratándose del compromiso contraído con dos grupos tan diferentes como el de los blancos o los morenos atlantes, no podía referirse sino a dos misiones esencialmente opuestas. No describiré aquí los objetivos específicos de tales misiones, pues serían absurdas e incomprensibles para ustedes. Diré, en cambio, algo sobre las formas generales con que las misiones fueron impuestas a los pueblos nativos. No es difícil distinguir esas formas e inclusive intuir sus significados si se observan los hechos con la ayuda del siguiente par de principios. En primer lugar, hay que advertir que los grupos de atlantes desembarcados en los continentes luego del hundimiento de la Atlántida no eran meros sobrevivientes de una catástrofe natural, algo así como simples náufragos, sino hombres procedentes de una guerra espantosa y total. El hundimiento de la Atlántida es, en rigor de la verdad, solo una consecuencia, el final de una etapa en el desarrollo de un conflicto, de una guerra esencial que comenzó mucho antes, en el origen extraterrestre del espíritu humano, y que aún no ha concluido. Aquellos hombres, entonces, actuaban regidos por las leyes de la guerra. No efectuaban ningún movimiento que contradijese los principios de la táctica, que pusiese en peligro la estrategia de la guerra esencial. La guerra esencial es un enfrentamiento de dioses, un conflicto que comenzó en el cielo y luego se extendió a la tierra, involucrando a los hombres en su curso. En el teatro de operaciones de la Atlántida solo se libró una batalla de la guerra esencial, y en el marco de las fuerzas enfrentadas, los grupos de atlantes que he mencionado, el blanco y el moreno, habían intervenido como planificadores o estrategas de su bando respectivo, es decir, que ellos no habían sido ni los jefes ni los combatientes directos en la batalla de la Atlántida. En la guerra moderna sus funciones serían las propias de los analistas de Estado Mayor, salvo que aquellos analistas no disponían de las elementales computadoras electrónicas programadas con juegos de guerra como los modernos, sino de un instrumento incomparablemente más perfecto y temible, el cerebro humano especializado hasta el extremo de sus posibilidades. En resumen, cuando se produce el desembarco continental, una fase de la guerra esencial ha terminado. Los jefes se han retirado a sus puestos de comando y los combatientes directos que han sobrevivido al aniquilamiento mutuo padecen diversas suertes. Algunos intentan reagruparse y avanzar hacia una vanguardia que ya no existe. Otros creen haber sido abandonados en el frente de batalla. Otros huyen en desorden. Otros acaban por extraviarse o terminan olvidando la guerra esencial. En resumen, y empleando ahora el lenguaje con que los atlantes blancos hablaban a los pueblos continentales, los dioses habían dejado de manifestarse a los hombres porque los hombres habían fallado una vez más. No resolvieron aquí el conflicto planteado a escala humana, dejando que el problema regresase al cielo y enfrentase nuevamente a los dioses. Pero los dioses se habían enfrentado por razón del hombre, porque esos dioses querían que el espíritu del hombre regresase a su origen, más allá de las estrellas, mientras que otros pretendían mantenerlo prisionero en el mundo de la materia.
Los atlantes blancos estaban con los dioses que querían liberar al hombre del engaño y de la materia, y afirmaban que se había luchado reciamente por alcanzar ese objetivo. Pero el hombre fue débil y defraudó a sus dioses liberadores. Permitió que la estrategia enemiga ablandase su voluntad y le mantuviese sujeto a la materia, impidiendo así que la estrategia de los dioses liberadores consiguiese arrancarlo de la tierra. Entonces la batalla de la Atlántida concluyó, y los dioses se retiraron a sus moradas, dejando al hombre prisionero de la tierra, pues no fue capaz de comprender su miserable situación ni dispuso de fuerzas para vencer en la lucha por la libertad espiritual. Pero ellos no abandonaron al hombre, simplemente la guerra ya no se libraba en la tierra. Un día, si el hombre voluntariamente reclamaba su lugar en el cielo, los dioses liberadores retornarían con todo su poder y una nueva oportunidad de plantear la batalla sería aprovechada. Sería esta vez la batalla final, la última oportunidad antes de que los dioses regresasen definitivamente al origen, más allá de las estrellas. Entre tanto, los combatientes directos por la libertad del espíritu que se reorientasen en el teatro de la guerra, los que recordasen la batalla de la Atlántida, los que despertasen del gran engaño, a los buscadores del origen, deberían librar en la tierra un durísimo combate personal contra las fuerzas demoníacas de la materia, es decir, contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores, y vencerlas con voluntad heroica. Solo así serían admitidos en el cuartel general de los dioses. En síntesis, según los atlantes blancos, una fase de la guerra esencial había finalizado. Los dioses se retiraron a sus moradas y los combatientes estaban dispersos, pero los dioses volverían. Lo probaban las presencias atlantes allí, construyendo y preparando la tierra para la batalla final. En la Atlántida, los atlantes morenos fueron sacerdotes que propiciaban un culto a los dioses traidores al espíritu del hombre. Los atlantes blancos, por el contrario, pertenecían a una casta de constructores guerreros o guerreros sabios, que combatían en el bando de los dioses liberadores del espíritu del hombre, junto a las castas nobles y guerreras de los hombres rojos y amarillos, quienes nutrieron las filas de los combatientes directos. Por eso, los atlantes morenos intentaban destruir sus obras, porque adoraban a las potencias de la materia y obedecían al designio con que los dioses traidores encadenaron al espíritu a la naturaleza animal del hombre. Los atlantes blancos provenían de la raza que la moderna antropología denomina de Cro-Magnon. Unos 30.000 años antes, los dioses liberadores, que por entonces gobernaban la Atlántida, habían encomendado a esta raza una misión de principio, un encargo cuyo cumplimiento demostraría su valor y les abriría las puertas de la sabiduría. Debían expandirse por todo el mundo y exterminar al animal hombre, al homínido primitivo de la tierra que solo poseía cuerpo y alma, pero carecía de espíritu eterno, es decir, a la raza que la antropología ha bautizado como de Neandertal, hoy extinguida. Los hombres de Cro-Magnon cumplieron con tal eficiencia esa tarea que fueron recompensados por los dioses liberadores con la autorización para reagruparse y habitar en la Atlántida. Allí adquirieron posteriormente el magisterio de la piedra y fueron conocidos como guardianes de la sabiduría lítica y hombres de piedra. Así, cuando digo que pertenecían a una casta de constructores, ha de entenderse constructores en piedra, guerreros sabios en la sabiduría lítica. Y esta aclaración es importante porque en su ciencia solo se trabajaba con piedra, vale decir, tanto las herramientas como los materiales de su ciencia consistía en piedra pura, con exclusión explícita de los metales. Los metales se explicarían luego a los íberos, representaban a las potencias de la materia y debían ser cuidadosamente evitados o manipulados con mucha cautela. Al transmitir la idea de que la esencia del metal era demoníaca, los atlantes blancos buscaban evidentemente infundir un tabú en los pueblos aliados, tabú que por lo menos en el caso del hierro se mantuvo durante varios miles de años. Inversamente, los atlantes morenos, sin duda, por su particular relación con las potencias de la materia, estimulaban los pueblos que les eran adictos a practicar la metalurgia y la orfebrería, sin restricción ninguna del metal. Y este es el segundo principio que hay que tener presente. Los atlantes blancos encomendaron a los íberos, que los habían apoyado en las construcciones megalíticas, una misión que puede resumirse en la siguiente forma: proteger las construcciones megalíticas y luchar a muerte contra los aliados de los atlantes morenos.
Estos últimos, o sea, los atlantes morenos, por su parte, propusieron a los íberos que los secundaban una misión que podría formularse así: destruir las construcciones megalíticas. Si ello no fuese posible, modificar las formas de la piedra hasta neutralizar las funciones de los conjuntos. Si ello no fuese posible, grabar en las piedras los signos arquetípicos de la materia correspondientes con la función a neutralizar. Si ello no fuese posible, distorsionar al menos el significado bélico de la construcción, convirtiéndola en monumento funerario, etc. Y combatir a muerte a los aliados de los atlantes blancos. Como dije antes, luego de imponer estas misiones, los atlantes continuaban su lento avance hacia el este, los blancos siempre seguidos a prudente distancia por los morenos. Es por eso que los morenos tardaron miles de años en alcanzar Egipto, donde se asentaron e impulsaron una civilización que duró otros tantos miles de años y en la cual oficiaron nuevamente como sacerdotes de las potencias de la materia. Los atlantes blancos, en tanto, siguieron siempre hacia el este, atravesando Europa y Asia por una ancha franja que limitaba en el norte con las regiones árticas y desapareciendo misteriosamente al fin de la prehistoria. Sin embargo, tras de su paso, bélicos pueblos blancos se levantaron sin cesar, aportando lo mejor de sus tradiciones guerreras y espirituales a la historia de Occidente. Mas, ¿a dónde se dirigían los atlantes blancos? A la ciudad de Cátagar o Agartha, un sitio que, conforme a las revelaciones hechas a mi pueblo, era el refugio de algunos de los dioses liberadores, los que aún permanecían allí aguardando la llegada de los últimos combatientes. Aquella ignota ciudad había sido construida hacía millones de años, en los días que los dioses liberadores vinieron de Venus y se asentaron sobre un continente al que nombraron Hiperbórea, en el recuerdo de la patria del espíritu. En verdad, los dioses liberadores afirmaban provenir de Hiperbórea, un mundo increado, es decir, no creado por el Dios creador, existente más allá del origen. Al origen lo denominaban Thule, y según ellos, Hiperbórea significaba la patria del espíritu. Había así una Hiperbórea original y una Hiperbórea liberada por los dioses liberadores y un centro isotrópico, Thule, asiento del Graal, que reflejaba al origen y que era tan inubicable como este. Toda la sabiduría espiritual de la Atlántida era una herencia de Hiperbórea, y por eso los atlantes blancos se llamaban a sí mismos iniciados hiperbóreos. La mítica ciudad de Cátigara, que figura en todos los mapas anteriores al descubrimiento de América, situada cerca de China, no es otra que Cátagar, la morada de los dioses liberadores, en la que solo se permite entrar a los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, vale decir, a los iniciados en el misterio de la sangre pura. Finalmente, los atlantes partieron de la península ibérica. ¿Cómo se aseguraron que las misiones impuestas a los pueblos nativos serían cumplidas en su ausencia? Mediante la celebración de un pacto con aquellos miembros del pueblo que iban a representar el poder de los dioses, un pacto que de no ser cumplido arriesgaba algo más que la muerte de la vida. Los colaboradores de los atlantes morenos ponían en juego la inmortalidad del alma, en tanto que los seguidores de los atlantes blancos respondían con la eternidad del espíritu. Pero ambas misiones, tal como dije, eran esencialmente diferentes, y los acuerdos en que se fundaban, naturalmente, también lo eran. El de los atlantes blancos fue un pacto de sangre, mientras que el de los atlantes morenos consistió en un pacto cultural. Comenzaré por el pacto de sangre. El mismo significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos, que también eran de raza blanca, generando las primeras dinastías de reyes guerreros de origen divino. Lo eran, afirmarían luego, porque descendían de los atlantes blancos, quienes a su vez sostenían ser hijos de los dioses. Pero los reyes guerreros debían preservar esa herencia divina y apoyándose en una aristocracia de la sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial, es lo que harían fielmente durante milenios, hasta que la estrategia enemiga, operando a través de las culturas extranjeras, consiguió cegarlos o enloquecerlos y los llevó a quebrar el pacto de sangre. Y aquella falta al compromiso con los hijos de los dioses fue, como ustedes verán enseguida, causa de grandes males. Desde luego, el pacto de sangre incluía algo más que la herencia genética. En primer lugar, estaba la promesa de la sabiduría. Los atlantes blancos habían asegurado a sus descendientes y futuros representantes que la lealtad a la misión
sería recompensada por los dioses liberadores con la más alta sabiduría, aquella que permitía al espíritu regresar al origen, más allá de las estrellas. Vale decir que los reyes guerreros y los miembros de la aristocracia de la sangre se convertirían también en guerreros sabios, en hombres de piedra, como los atlantes blancos, con solo cumplir la misión y respetar el pacto de sangre. Por el contrario, el olvido de la misión o la traición al pacto de sangre traerían graves consecuencias. No se trataba de un castigo de los dioses, ni de nada semejante, sino de perder la eternidad, es decir, de una caída espiritual irreversible, más terrible aún que la que había encadenado el espíritu a la materia. Los dioses liberadores, según la particular descripción que los atlantes blancos hacían a los pueblos nativos, no perdonaban ni castigaban por sus actos, ni siquiera juzgaban, pues estaban más allá de toda ley. Sus miradas solo reparaban en el espíritu del hombre o en lo que había en él de espiritual, en su voluntad de abandonar la materia. Quienes amaban la creación, quienes deseaban permanecer sujetos al dolor y al sufrimiento de la vida animal, aquellos que, por sostener estas ilusiones u otras similares, olvidaban la misión o traicionaban el pacto de sangre, no afrontarían, ningún castigo. Solo era segura la pérdida de la eternidad, a menos que se considerase un castigo la implacable indiferencia que los dioses liberadores exhiben hacia todos los traidores. Con respecto a la sabiduría, los pueblos nativos recibían en todos los casos una prueba directa de que podían adquirir un conocimiento superior, una evidencia concreta que hablaba más que las incomprensibles artes empleadas en las construcciones megalíticas, y esta prueba innegable que situaba a los pueblos nativos por encima de cualquier otro que no hubiese hecho trato con los atlantes, consistía en la comprensión de la agricultura y de la forma de domesticar y gobernar a las poblaciones animales útiles al hombre. En efecto, a la partida de los atlantes blancos, los pueblos nativos contaban para sostenerse en su sitio y cumplir la misión con la poderosa ayuda de la agricultura y de la ganadería, sin importar qué hubiesen sido antes, recolectores, cazadores o simples guerreros saqueadores. El cercado mágico de los campos y el trazado de las ciudades amuralladas debía realizarse en la tierra por medio de un arado de piedra que los atlantes blancos legaban a los pueblos nativos para tal efecto. Se trataba de un instrumento lítico diseñado y construido por ellos, del que no tenían que desprenderse nunca y al que solo emplearían para fundar los sectores agrícolas y urbanos en la tierra ocupada. Naturalmente, esta era una prueba de la sabiduría, pero no la sabiduría en sí. ¿Y qué de la sabiduría? ¿Cuándo se obtendría el conocimiento que permitiría al espíritu viajar más allá de las estrellas? Individualmente dependía de la voluntad puesta en regresar al origen y de la orientación con que esa voluntad se dirigiese hacia el origen. Cada uno podría irse en cualquier momento y desde cualquier lugar si adquiría la sabiduría procedente de la voluntad de regresar y de orientación hacia el origen. El combate contra las potencias de la materia tendría que ser resuelto, en este caso personalmente. Ello constituiría una hazaña del espíritu y sería tenido en alta estima por los dioses liberadores. Colectivamente, en cambio, la sabiduría de la liberación del espíritu, la que haría posible la partida de los guerreros sabios hacia Katagar y desde allí hacia el origen, solo se obtendría cuando el teatro de operaciones de la guerra esencial se traslade nuevamente a la tierra. Entonces los dioses liberadores volverían a manifestarse a los hombres para conducir a las fuerzas del espíritu en la batalla final contra las potencias de la materia. Hasta entonces, los guerreros sabios deberán cumplir eficazmente con la misión y prepararse para la batalla final. Y en ese entonces, cuando fuesen convocados por los dioses para ocupar su puesto en la batalla, les tocaría a los guerreros sabios en conjunto demostrar la sabiduría del espíritu. Tal como afirmaban los atlantes blancos, ello sería inevitable si los pueblos nativos cumplían su misión y respetaban el pacto de sangre, pues entonces la máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo no espiritual. Colectivamente, pues, la máxima sabiduría se revelaría al final, durante la batalla final, en un momento que todos los guerreros sabios reconocerían simultáneamente. ¿Cómo?
La oportunidad sería reconocida directamente con la sangre pura, en una percepción interior, o mediante la piedra de Venus. A los reyes guerreros de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes, los atlantes blancos legaban también una piedra de Venus, gema semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño. Aquella piedra que había sido traída a la tierra por los dioses liberadores no estaba facetada en modo alguno, sino finamente pulida, mostrando sobre un sector de la superficie una ligera concavidad en cuyo centro se observaba el signo del origen. De acuerdo con lo que los atlantes blancos revelaron a los reyes guerreros antes de la caída del espíritu extraterrestre en la materia, existía en la tierra un animal hombre extremadamente primitivo, hijo del Dios creador de todas las formas materiales. Tal animal hombre poseía esencia anímica, es decir, un alma capaz de alcanzar la inmortalidad, pero carecía del espíritu eterno que caracterizaba a los dioses liberadores o al propio Dios creador. Sin embargo, el animal hombre estaba destinado a obtener evolutivamente un alto grado de conocimiento sobre la obra del creador, conocimiento que se resumía en el signo de la serpiente. Con otras palabras, la serpiente representaba el más alto conocimiento para el animal hombre. Luego de protagonizar el misterio de la caída, el espíritu vino a quedar incorporado al animal hombre, prisionero de la materia, y surgió la necesidad de su liberación. Los dioses liberadores, que en eso se mostraron tan terribles como el maldito Dios creador cautivador de los espíritus, solo atendían, como se dijo, a quienes disponían de voluntad de regresar al origen y exhibían orientación hacia el origen. A esos espíritus valientes los dioses decían: has perdido el origen y eres prisionero de la serpiente. Con el signo del origen comprende a la serpiente y serás nuevamente libre en el origen. Así pues, la sabiduría consistía en comprender a la serpiente con el signo del origen. De aquí la importancia del legado que los atlantes blancos concedían por el pacto de sangre, la sangre pura, sangre de los dioses y la piedra de Venus, en cuya concavidad se observaba el signo del origen. Esa herencia, sin duda alguna, podía salvar al espíritu. Sí, con el signo del origen se comprendía a la serpiente, tal como ordenaban los dioses, pero concretar la sabiduría de la liberación del espíritu no sería tarea fácil, pues en la piedra de Venus no estaba plasmado de ningún modo el signo del origen. Sobre ella, en su concavidad, solo se lo podía observar, y lo veía allí solamente quien respetaba el pacto de sangre, pues, en verdad, lo que existía como herencia divina de los dioses era un símbolo del origen en la sangre pura. El signo del origen, observado en la piedra de Venus, era solo el reflejo del símbolo del origen, presente en la sangre pura de los reyes guerreros, de los guerreros sabios, de los hijos de los dioses, de los hombres semidivinos que, junto a un cuerpo animal y a un alma material, poseían un espíritu eterno. Si se traicionaba el pacto de sangre, si la sangre se tornaba impura, entonces el símbolo del origen se debilitaría y ya no podría ser visto el signo del origen sobre la piedra de Venus. Se perdería así la posibilidad de comprender a la serpiente, la máxima sabiduría, y con ello la oportunidad, la última oportunidad de incorporarse a la guerra esencial. Por el contrario, si se respetaba el pacto de sangre, si se conservaba la sangre pura, entonces la piedra de Venus podría ser denominada con justeza espejo de la sangre pura, y quienes observasen sobre ella el signo del origen serían iniciados en el misterio de la sangre pura, verdaderos guerreros sabios. Camaradas, esta es la segunda parte de la sangre de Wotan. Nos vemos en la tercera parte.